hemos dicho que ser niño en la fe no es necesariamente bueno. Puede sonar tierno, puede sonar dulce, pero no es necesariamente bueno. ¿Sí? Entonces, segundo, el niño siempre bebe leche, no digiere vianda. Es decir, que la otra forma de poder identificar si estás tú creciendo o no espiritualmente es ver qué es lo que estás digiriendo. A un niño no le podemos dar una sopa seca con carapulca picante, por ejemplo, ¿no? A un bebé de 6 meses, imagínense, se va a atragantar, no puede. Con leche materna es suficiente, ¿verdad? Entonces, pero imagina que tú tengas 15 años en la fe y necesites de leche todavía. ¿Dónde estamos? Y vamos a ver ahorita qué es la leche y qué es el alimento o la vianda sólida. Eso vamos a demostrar y eso nos va a permitir a nosotros entender en qué condición estás. Si sigues siendo un niño todavía o no. Entonces, el niño, el carnal, el niño en la fe que es carnal, bebe leche, no digiere vianda. Entonces llegamos a la conclusión que espiritualmente hablando, ser niños no es necesariamente bueno, ya que el niño toma leche y no comida sólida. Entonces, nos preguntamos, ¿beber leche o tomar leche es malo? Hermanos, usted está diciendo que sí, que no hay que tomar leche, ya, no he dicho eso. Pero hay que preguntarnos, ¿tomar leche, o sea, leche materna, que es la leche espiritual hablamos, eso es malo? Claro que no es malo, ¿no? No es malo. No es malo. Es más, es muy bueno en la etapa, ¿no?, del nacimiento. Es necesariamente bueno, extremadamente bueno. No es malo. Pero hay un detalle. Pero a causa del tiempo o la edad en la fe, se le va a demandar a este niño, se le va a demandar que ya no siga bebiendo leche, sino que debe comer manjar sí o sí. Imagínense ustedes que tienes un niño de 3 años en la fe, de 3 años de edad, que todavía te mamá, tetita, por favor. No, come el arrocito. No puedo comer arroz. Come el frijol. No, todavía no. Te quiero tetita nada más. Ya, está bien, 3 años, te comprendo. 5 años. Un niño de 5 años que vaya al jardín. Mamá, tetita, por favor, tetita. No, hija, cómete la torrejita. No, todavía no puedo comer. Quiero tetita. Imagínense ustedes. ¿Qué es lo muy bien, qué es lo que ustedes van a pensar de un niño de 8 años que no quiera comer el arroz, no quiera comer frutas, no quiera comer verduras, no quiera comer carne, solamente quiere leche? ¿Qué harían ustedes? ¿Estarían tranquilos? Oh, qué bueno que se alimenta mi hijo de 8 años con tetita, nomás, qué bueno, que no coma. O ustedes dicen, tienes que comer, porque tienes que crecer. ¿Qué es lo que dice una madre? ¿Qué es lo que dice un padre al ver un niño de 8 años que solamente quiere tomar tetita y no es capaz de comer ni arroz ni menestra? ¿Qué harían ustedes? Una palmadita. Qué buen niño que eres, te estás alimentando muy bien, pura leche. ¿Así hablan? ¿O hacen todo lo posible para que este niño se coma un buen alimento? Mamá está muchas veces con el niño, come por favor, come. No te acabaste de la lonchera, ¿por qué lo has devuelto? No almuerzas, come por favor, estás flaquita. ¿Dicen o no decimos como padres? Claro que lo decimos. Claro que lo decimos. Porque queremos el crecimiento. Queremos el crecimiento. Es de la misma forma. Hermano, pregúntate tú, ¿cuántos años tienes? ¿Sigues bebiendo leche? ¿Cuántos años tienes en la fe? ¿5 años? ¿6 años? ¿7 años? ¿8 años? ¿9 años? ¿Cuánto tienes? Pregúntate. ¿Sigues bebiendo leche? Pregúntate. ¿O ya comes manjar sólido? Comida sólida. Espiritualmente hablando, porque usted tiene 5 años en la fe, ¿sigue bebiendo leche o ya come manjar sólido? Hermano, no entiendo qué es manjar sólido, no entiendo. Te voy a explicar ahorita. ¿Qué dice Pablo en Hebreos capítulo 5 del 12 al 14?
con respecto a esto, ¿no? De la leche, del manjar y de los niños. El libro del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, del 12 al 14. 12 dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. 13. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, varias cositas. Lo primero, que dice, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Para Pablo, Pablo dice, a causa del tiempo ya deben ser maestros, es decir, ya están aquí mucho tiempo. ¿Y a quién le dice esto? Le dice a la comunidad hebrea, porque Pablo fue destinado a los gentiles. Sin embargo, escribe una carta a los hebreos, y los hebreos son el pueblo que recibió la ley, y tienen la ley ya desde 1700 años antes de esa época, ¿no? Porque hasta ahorita es como 3700 tanto. Pero a esa época el pueblo de Israel ya tenía la ley como 1700 tanto de trayectoria. Entonces dice Pablo, aún así ustedes a causa del tiempo ya deben ser maestros. Pero ¿qué sucede? Dice, sin embargo, tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esto es importante. ¿Qué son los rudimentos? Si ustedes tienen un diccionario en la Biblia, se van a dar cuenta, y voy a demostrar ahorita qué es un rudimento con la escritura. Los rudimentos son los conceptos básicos, lo más simple. La papilla que le das en la boquita al bebé para que lo pueda mascar, esos son los rudimentos, son los conocimientos básicos, sencillos, simples, que deberían ya conocer. Pero a causa del tiempo, quieren todavía que le den en la boquita, que le hagan su papilla, ¿no? Pero espiritualmente vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Vamos a ver. Pero, dice Pablo, ¿tienen ustedes necesidad aún? Dice, de que les enseñen los primeros rudimentos, es decir, los conocimientos básicos de la palabra de Dios. Ojo, no dice que la palabra de Dios sea la leche. Dice, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. La leche no es la palabra de Dios, ¿eh? La leche son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora dice, verso 13, que cualquiera que participa de leche no está habilitado para la palabra de justicia. Es decir, si tú a causa del tiempo tienes 1 año en la fe, 2 años en la fe, 3 años en la fe, 10 años en la fe, 30 años en la fe, y todavía estás bebiendo leche o tienes necesidad de que se te dé leche, no estás habilitado, es decir, estás descalificado para la palabra de justicia. No lo digo yo, Pablo dice así. Pablo dice, cualquiera que participa de leche es inhábil, así no está habilitado. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Y qué es un niño? Según Pablo, 1 Corintios 3:1, ¿qué era un niño? Un carnal. Y como eres un carnal, no puedes tú estar apto ni habilitado para la palabra de justicia. Porque eres un carnal, eres un niño. Necesitas todavía de lechecita, de papillita. O sea, ¿por qué? Porque si te doy más, te vas a turbar, dice Pablo. No quiero que se turbe, no. ¿Cuántos años tiene hermano en la fe? Hermano, tengo 30 años, hermano. 30 años y le confunden estudio simple. Verso 14. Mas la vianda firme es para los perfectos,
para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien. Entonces, Pablo dice, la vianda firme es para los que ejercitan los sentidos. De hecho, 6 sentidos, 5 biológicos y uno que viene de Dios. Estás ejercitado, estás capacitado en cuanto a los sentidos, en cuanto a percibir emociones, sentimientos, angustias, desastres a través de tus sentidos. Entonces vemos claramente cómo el apóstol Pablo no comparte la idea de que ser un niño es bueno. A tal punto que Pablo dice, aquel que es un niño no está habilitado, no está capacitado, no está preparado para participar de la vianda firme. Es decir, de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, no está capacitado porque necesita de lo básico, es un niño. La leche no es la palabra de Dios. Según Pablo, la leche son los primeros rudimentos de la palabra. Dice, la leche son lo más sencillo, lo fundamental, pero lo más sencillo, lo más simple. Rudimentos es un término que aplica a conocimientos sencillos. En vez de decir rudimentos, es decir, conocimientos simples, sencillos, flacos, sin mucha profundidad. Algo fácil de aprender. Eso es rudimento. En esa misma línea, Isaías hace una pregunta irónica. Vamos a Isaías 28:9. ¿Qué dice en Isaías 28:9? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 9. ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? A los recién destetados, a los retirados de pecho. Entonces, Isaías hace una pregunta irónica. ¿A quién se le va a instruir en la palabra de justicia? ¿A quién se le va a enseñar doctrina, entender doctrina? ¿A quién? ¿A los quitados de leche? O sea, a los que recién han dejado la teta. Eso es una pregunta irónica. Pablo dice, Isaías dice, no. O sea, tú no le puedes hacer entender doctrina a aquel que recién ha dejado la teta. ¿Por qué? Porque es un niño. No está capacitado para la palabra de justicia. Ni siquiera para entender doctrina. No está capacitado.